los temas, digamos, que vamos a presentar hoy son tan claves, digamos, y tan esenciales para una gestión, digamos, de manera sistémica y de manera holística, considerar todas las perspectivas. Así que, una vez más, bienvenidos al último día, el día 3 de la conferencia. ¿Cuál es la agenda para hoy? Tenemos tres también panelistas. El primero, propósito como elemento para una cultura de innovación exitosa. La segunda es patrones ocultos, innovando gestión de talento, con análisis de datos avanzados. Y la tercera es hablemos de la gestión emocional e inteligencia vincular. Lo que sí les vamos a pedir es que las preguntas que tengan las escriban en la cajita que es para preguntas y respuestas y van a ser contestadas en el momento, digamos, que al finalizar o dependiendo la pregunta, en el momento. Y todo lo demás que quieran compartir lo pueden hacer en la cajita del chat. Así que ahora vamos a presentar a nuestro primer speaker, Andrés. Si estás por ahí en cámara, te invito a que te Hola, conectes. hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Andrés. Aquí bien, digamos. Entiendo que allá hace calor en México, Un ¿verdad? poquito, sí, hoy particularmente está haciendo bastante calor. Las matitas Sí. andan así como que caídas porque les falta agua, Ah, pero es bien, parte del show. bien, ok. Bueno, vamos a presentarte. Andrés Monsanto es un profesional de México, es fundador del Grupo Monsanto, con más de 15 años de experiencia, destacándose en el área de innovación corporativa por su habilidad para liderar equipos, desarrollar estrategias efectivas y adaptarse a entornos cambiantes. Andrés también ha impulsado una estrategia empresarial centrada en la agilidad y la adaptación cultural, liderando un equipo enfocado en agilidad, innovación y mejora continua, con foco en la transformación digital. Ahora sí, Andrés, el escenario es tuyo. Pues muchas gracias, saludos, somos pocos, pero pues me da gusto que el día de hoy se den el chance de poder estar conmigo conversando sobre los temas de cultura, innovación y transformación, ¿no? Em, igual ya saben, ahí si quieren interactuar de alguna forma a través de las preguntas, con mucho gusto. Si dejaron preguntas ya puestas desde antes, es posible que algunas se respondan durante la sesión. De hecho, em, yo las estuve leyendo y estuve buscando conectar un poquito la plática con lo que ustedes estaban preguntando. Em, déjame, les comparto un poquito la pantalla para que podamos ya poder empezar. Y cualquier cosa, pues vamos a estar aquí disponibles. Perfecto. Ahora déjame antes de, si no, no veo. Aquí está. Bueno, hablemos un poquito sobre el propósito como elemento base de una cultura de innovación exitosa. La idea de esta plática es algo que he ido yo no solamente aprendiendo durante los últimos años, sino también desarrollando y profundizando en diferentes industrias con diferentes tipos de clientes, grandes, medianos, corporativos. Eh, en mi experiencia como parte de Alestra, Axtel en su momento y previamente como parte de cómo ha sido el entendimiento de cómo las mismas industrias y las mismas generaciones han ido impactando el desarrollo organizacional. Un poquito para que conozcan lo que ya fuera más allá de lo que comentó ahorita Laura. Yo tengo una empresa que se dedica a colaborar con organizaciones y crear experiencias de aprendizaje, con el objetivo de ayudarlos a mutar para crecer y tener las herramientas necesarias para poder sobrevivir en este mundo que es súper cambiante y cada vez ha ido evolucionando más en el tiempo. Entonces, empecemos con qué es una cultura. A mí me gusta mucho la definición que usa Herb Kelleher, que es el presidente de Southwest Airlines, que habla es lo que la gente hace cuando nadie lo está observando. Y a mí me gusta mucho esa definición porque
eh, a mí, para mí particularmente es algo muy real. Yo soy venezolano de nacimiento, aunque ahorita desde los últimos 16 años soy uno de los 8 millones que ha estado fuera de Venezuela, trabajando y desarrollándome y aprendiendo cosas nuevas. Pero algo que a mí me aplica mucho es que yo tengo dos culturas. Yo tengo una cultura mexicana, que la cultura mexicana eh, he ido aprendiendo y me he ido ajustando dependiendo de las necesidades particulares que el mercado me pide y el mismo ecosistema me pide. Pero cuando llego a mi casa, pues yo tengo otro tipo de cultura, mi cultura venezolana, ¿no? En la cual hablo diferente, uso diferentes palabras, de hecho, hasta mi interacción es un poquito distinta, la forma de hablar es distinta. Y eso es un poquito para mí lo que representa lo que es una cultura, ¿no? Cuando nadie me ve, yo soy más auténtico en el sentido de que sale y sobresale lo que yo soy desde mi nacimiento, ¿no? Y mis hijos me entienden, quizás afuera no me entienden tanto, pero pues mis hijos me entienden, mi esposa me entiende, y, y la casa se vuelve como que mi zona de confort natural. Ah, significa que soy falso, ¿no? No significa que soy falso, simplemente que mi forma de interactuar se tiene que ajustar a la cultura organizacional donde yo estoy, o a la cultura del espacio donde yo interactúo. Mi esencia es la misma, mi forma de interactuar varía. No sé si con eso puedo yo explicarles un poquito. Y ahí voy a hablar un poquito sobre justamente la coherencia, ¿no? Y de cómo interactuamos nosotros con el ecosistema en el que estamos y cuando actuamos con nuestros equipos y con nuestras organizaciones y con nuestros clientes. Si yo tengo una coherencia en la cual mis valores, mis principios y mi propósito todo está alineado, entonces mi cultura está alineada. Entonces, por eso para mí es muy natural poder jugar con los dos tipos de cultura en las cuales yo vivo, ¿no? Entonces, una forma fácil de entenderlo, más allá del ejemplo que acabo yo de dar, es a partir de ver la naturaleza, ¿no? Los estorninos tienen una cultura parecida, ¿no? Alineada, ¿no? En la cual yo estoy viendo cómo em, todos tienen como que la misma función. O sea, todos vamos a... Me, tengo la misma regla de poderme alinear con el pájaro que tengo, el estornino que tengo de un lado y el estornino que tengo del otro, a cierta distancia del que tengo adelante, siempre muy pendientes de depredadores y siempre muy pendientes de que si viene un depredador, sí, me separo, pero al final vuelvo a estar con mi grupo, con mi manada, ¿no? Entonces, la cultura se representa de manera muy bonita aquí, porque todos van hacia el mismo, todos tienen el mismo propósito, todos buscan lo mismo. Y lo mismo pasa con los cardúmenes, ¿no? Los cardúmenes, este, tienen la misma función, o sea, si viene un depredador, pues se separan, pero eventualmente vuelven a estar juntos, ¿no? Siempre bajo el mismo enfoque de buscar alimento, siempre bajo el mismo enfoque de buscar formas de sobrevivir y en conjunto como grupo, pues lograr esto, lograr el mismo objetivo, el mismo propósito, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, de hecho, esta definición que la creó AI, ¿no? Ahorita con todo este movimiento de esta nueva cultura de buscar cómo la inteligencia artificial nos ayuda a ser mejores y tal. A mí me gusta mucho jugar con la inteligencia artificial y dentro de ese juego, pues me gustó esta definición, que es la base de la civilización y se entiende como un conjunto de costumbres, ideas, creencias, conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. O sea, en un momento particular de su vida, en un momento particular en el cual todos como organismo, como macroorganismos, estamos en conjunto trabajando en algo particular. Y me gustaba mucho y por eso pongo este video particular abajo, porque
tiene un propósito muy claro, ¿no? Y si ustedes han visto esa película, El último samurái, justamente habla de eso, de cómo hay una particularidad de perfección. Cada una de estas personas tiene una función dentro del ecosistema y todos buscan la perfección dentro de lo que ellos hacen para poder llegar a algo mayor. El Kyudo, el Kendo, cada una de estas artes marciales, pues van buscando no solamente la perfección del arte marcial, sino también la perfección hacia algo que los va a llevar hacia adelante, ¿no? Hacia un propósito mayor, algo que sobrepone a la gente, a su sociedad y a su equipo. Y de ahí yo, a través de diferentes métodos, como por ejemplo la pirámide de Shine, que de hecho eso estaba basada en la pirámide de Shine, pues fui creando mi propia forma de poder entender cómo a nivel corporativo podemos trabajar esta cultura y desarrollarla, ¿no? Y salió este modelo. Un modelo que está basado en el propósito, que son las convicciones bases claras de lo que trabajamos como todos los días, el por qué hacemos lo que hacemos. Y ahorita voy a entrar en eso de manera más profunda. Después vas pasando en los principios, que son los enfoques estratégicos medibles que me ayudan a visualizar y entender lo que sigue. Y las acciones, ¿no? Que son las tareas y proyectos que se usan para poder lograr cubrir esos KPIs, esos indicadores, esos medibles que definí en los principios, que conectan al propósito. Entonces, todo esa base cultural pues termina siendo elemental para poder ser exitosos como organizaciones hacia adelante. Em, sí, oye, nada más para que sepan, no estoy viendo el chat, entonces sí, nada más te estoy viendo a ti, Lau. Si hay alguna pregunta o algo que tengamos que tomar particularmente, pues ahí me Te dices. aviso, sí. Sí, 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 te ok, aviso yo. Por ahora no. perfecto. Entonces, entremos en el tema del propósito, ¿no? Cuando hablamos de un propósito, particularmente eh, lo definimos como la razón de por qué existimos, la razón por la cual nos levantamos en la mañana, por la cual vamos a la oficina, por la cual hacemos todas las actividades que hacemos todos los días, ¿no? Oye, podemos tener diferentes tipos de propósitos, uno muy personal, que es el que nosotros, digamos, buscamos o nos enfocamos en nuestras decisiones del día a día, pero también está el propósito organizacional, que es la razón por la cual nosotros conectamos con nuestra organización y nos hacemos mejores todos los días y buscamos levantarnos y llegar a la oficina todos los días, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a algo que es muy conocido y es muy fácil de entender, podemos hablar del propósito de estas personas que estamos aquí viendo en pantalla, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos el, el equipo de la Fórmula 1 de Mercedes, ¿no? Y vemos cómo el propósito para estas personas, para cada una de estas personas que están aquí, más todos los que están en la fábrica, que no están aquí representados probablemente, es hacer campeones a estas dos personas que están aquí adelante y a la marca como grupo, como Mercedes-Petrobras, ¿no? Entonces, todos los días, estas personas se dedican a pensar y su trabajo es implementar las formas de cómo hacer a estas dos personitas campeones, ¿no? Y desde que se despiertan en la mañana hasta que se van a dormir, hay una pasión innata que que los ayuda a siempre estar conectados de cierta forma con la organización, a trascender a partir de hacer estas personas campeones. Oye, quizás no vamos a conocer a ninguna de las personas que están ahí atrás, más allá de Toto Wolf, que es el de blanco que está justo en medio, y de los dos pilotos que obviamente están ahí. Pero cada una de estas personas, cada vez que cada uno de estos se vuelve campeón, ¿no? Y cada una de estas personas logra
que Hamilton, en este caso, por ejemplo, en su momento, fuera campeón, eh, hay un éxito, hay un logro interior que dice, lo que yo hice hoy, o lo que he hecho durante los últimos meses, o las últimas semanas, o los últimos años, ha logrado que él sea campeón y ha logrado que nosotros como equipo logremos nuestro propósito, ¿no? Pero Mercedes, aún, o sea, AMG Petronas, el equipo de Mercedes de Fórmula Uno es parte de un grupo, ¿no? Y aun cuando, pues, el objetivo principal de ellos es hacer campeón a esta gente, pues no necesariamente es el propósito del grupo. Entonces aquí es donde vemos, oye, pues que espérate, pero entonces se complica la cosa, ¿no? O sea, como que, oye, ¿cómo va a tener un propósito diferente al de mi grupo, que me, al dueño, digamos, de este esfuerzo? Y empezamos a entender que ese propósito de ser el mejor y ser el número uno en la Fórmula Uno es un pedacito de lo que Mercedes-Benz Group busca dentro de cada una de sus organizaciones. Porque si vamos a ver el propósito de Mercedes-Benz, vemos que su propósito es primero mover al mundo. Esa es la razón principal por la cual como grupo, como corporativo, cada una de sus empresas se conecta. Y decimos, oye, pero entonces, ¿por qué el de la Fórmula Uno el objetivo es ser el primero y es ser el campeón? ¿Y por qué le invierten tantos millones a este, a esa empresa dentro de este corporativo? Y te das cuenta de que, claro, porque cada cosa que yo pruebo dentro del ecosistema de la Fórmula Uno eventualmente va a llegar a los carros de uso masivo, que son los que mueven al mundo, ¿no? Ya sean los autobuses, ya sean los camiones, las camionetas, los vehículos. Cada uno de ellos conecta con ese objetivo o con ese propósito original, que es primero mover al mundo. Y todo lo que hacen en la Fórmula Uno que eventualmente genera un beneficio directo al comportamiento de esos vehículos y a la optimización de esos vehículos, que es extrema, porque tienen reglas muy claras, porque no se pueden pasar, esas mejoras eventualmente llegan aquí. Y eso es lo que hace que podamos eventualmente llegar a mejores, a más beneficios de los clientes que usan los Mercedes. ¿Ok? Entonces, se vuelve súper interesante, ¿no? Porque después podríamos pensar, oye, ¿y qué pasa si Mercedes se mete en el mundo de los aviones? ¿O qué pasa si se mete en el mundo de los trenes? O desde el punto de vista de otro tipo de elementos adicionales o adyacentes como la carga de vehículos, que ya es algo que de hecho sí están viendo. O como por ejemplo en el metaverso, que en cierta forma mueven al mundo de otra manera de otra forma. Pues está bien, porque se alinea a ese primero mover al mundo, a ese propósito base que como organización están buscando. Entonces, por eso el por qué es importante. Por eso necesitamos que las organizaciones conozcan el propósito más allá o tengan un propósito más allá de hacer dinero o más allá de este, generar un crecimiento de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de posicionamiento de mercado. Estamos en una época en la cual ya no es solamente importante para el cliente final el hecho de que seas el más barato, sino que a veces ya está empezando a entrar el tema de sostenibilidad, el tema cultural, el tema de cómo conectas, ¿no? Con la sociedad, desde el punto de vista de tu propósito, del por qué haces cada cosa. Entonces,
el propósito como centro de todo, impulsa esa cultura y el crecimiento organizacional. Los colaboradores, los procesos, la estrategia, los mercados, al final se convierte en la razón de hacer el esfuerzo extra de trabajar, del esfuerzo extra de quedarte unas horas en la oficina adicionales que quizás no eran parte de tu día a día, o de quizás el de decir, tengo dos opciones, puedo utilizar el dinero para aprender a hacer algo en A o hacer algo en B, y yo le voy a invertir a esto porque contribuye con el propósito organizacional, que además se conecta con mi propósito de vida. Entonces, si yo tengo cierta claridad dentro de lo que yo estoy haciendo en el día a día y como organización, el equipo y los colaboradores tienen esa claridad, entonces va a ser más sencillo que ellos digan, ah, ok, entonces todo lo que yo voy a hacer a corto, mediano, largo plazo va a estar alineado con esto. Todo lo que yo estoy haciendo desde el punto de vista de innovación y transformación, o todas las ideas que se me ocurran, pues van a estar alineadas de una forma u otra con esto, ¿no? El saber que yo voy a trascender más allá de la organización a partir de lo que yo hago todos los días y voy a contribuir a algo más grande que yo, eso me permite entonces estar más conectado. El que mi vida trascienda, porque eso es lo que estamos buscando todos. ¿Cómo trascendemos? ¿Cómo conectamos? ¿Cómo generamos y dejamos algo mejor a lo que teníamos antes? Eso se vuelve un elemento súper relevante para la organización. Y por eso el tema de, al final, qué tipo de alianzas genero, pues ahí se vuelve también interesante, porque ese propósito base me permite a mí tomar decisiones también sobre con quién me relaciono, con quién genero estas alianzas. Entonces, cuando preguntan, por ejemplo, ¿cómo puede un líder de recursos humanos mejorar el desempeño organizacional? Si yo no tengo claro esto, es básicamente imposible o muy difícil impulsar esta mejora, este desempeño organizacional. Si la gente de la organización no se siente conectada con lo que hacen todos los días, con lo que están buscando la organización a nivel macro, a nivel más allá de sus barreras corporativas, es muy difícil que ese desempeño organizacional mejore, porque ya yo voy por un número, no voy por la gente o por la sociedad o por el mundo, dependiendo del tipo de empresa que tengas o el tipo o el tamaño de empresa que seas. Entonces se vuelve súper relevante pues ver ese tema. ¿Ok? Espero que hasta aquí vamos bien. Por eso a veces se utilizan herramientas para crear propósitos. Y hay prácticas como por ejemplo la que trae Fearless Culture, particularmente Gustavo, que él habla de cómo utilizar esta herramienta, este Canvas, para poder crear tu propio propósito organizacional. Y fíjense que es interesante porque toca tres grandes temas. ¿Cuál es nuestro trabajo como equipo? ¿Para quién trabajamos? Y el impacto que queremos crear, ¿no? Si vamos con la primera parte, ¿cuál es nuestro trabajo? Nos ayuda a alinear, a realmente entender qué sumamos como organización. ¿Dónde realmente estamos sumando? ¿Dónde está el valor particular, específico que nosotros le damos a nuestros clientes? No es quizás el cómo lo damos o particularmente qué actividades hacemos, sino cuál es nuestro trabajo. Oye, si yo soy una empresa de alimentos, pues mi trabajo es alimentar, es dar ese alimento, el proveer el alimento. Oye, que si lo hago un paquete grande, pequeño, si lo hago con cárnicos o si lo hago con lácteos o si lo hago con elementos más verdes y greens, ¿no? Da igual, pero mi trabajo es alimentar, es llevar ese alimento a la gente. Entonces, híjole, qué interesante cuando yo empiezo a entender que
que nuestro trabajo es algo muy básico, que es algo sencillo de entender, que no es complejo, que no es complicado de llevar, que nosotros desde el punto de vista corporativo a veces lo hacemos muy complicado y que desde nosotros desde el punto de vista de las cabezas, por querer vernos mejor desde el punto de vista de mercadotecnia, pues a veces lo complicamos. A mí me gustaba mucho cuando estaba trabajando con Axtel, uno de los momentos que estábamos viendo este ejercicio particularmente, yo les decía, pues, ¿cuál es el trabajo del área de infraestructura? Y decía, no, pues es que queremos evolucionar y llevarlos y transformarlos. Y, ¿cuál es nuestro trabajo? Vamos a entender cuál es nuestro trabajo, vamos a hacer cada vez más sencillos, vamos a tratar de entender de una manera clara y básica por qué existimos, por qué nuestro trabajo es necesario. Y llegamos desde el punto de vista de infraestructura, particularmente, que nosotros hacemos, o sea, por la naturaleza de de las bases que como organización tenemos, ¿no? De que el mundo y sociedad requieren de la conectividad para poder funcionar. Entonces, el trabajo de infraestructura dentro de Axtel era proveer la forma de que los negocios funcionen a través de la conectividad. O sea, si yo no logro crear esa conectividad, los negocios ya no funcionan, porque la conectividad ya es un commodity, ya es una necesidad. Entonces, mi labor es hacer que funcione la conectividad para que ese negocio de mi cliente o de la sociedad o del gobierno o de cualquier lado o cualquier tipo de posible cliente que tenga, funcione. Entonces, fíjense qué sencillo es, en vez de nosotros ayudamos a la evolución y la transformación digital y todo súper rimbombante, una simpleza para la organización, de que sea, ¿tú qué haces? Yo hago que tu negocio funcione a través de la conectividad. Yo hago que tu negocio pueda conectar con tu cliente a través de la conectividad. Entonces se vuelve sencillo. No sé si con esto vamos bien, pero esto es un elemento súper importante. Es que la cultura sea simple y que nuestro trabajo sea muy entendible. Y eso me lleva a para quién trabajo. Y eso puede ser un poquito más complejo, porque a veces tengo diferentes tipos de clientes, diferentes segmentos de cliente a los cuales atiendo. Más no significa que yo no sepa o que yo no entienda que normalmente mi cliente, y voy a volver un poquito con este ejemplo de la conectividad, mi cliente es ese, ese dueño de la empresa que necesita que su organización esté conectada, o ese director de TI o de transformación que particularmente su problema principal es, o su pensamiento principal y su función como dentro de su negocio, dentro del negocio que está, es que haya conectividad y porque esa conectividad hace que toda la organización funcione. O sea, el saber para quién trabajo se vuelve muy relevante porque eso me permite entonces entender por qué estoy yo, o sea, cuál es el tamaño de mi influencia, hasta dónde llego, ¿no? Llego a un nivel de un área particular, llego a nivel empresarial o llego a nivel social porque yo trabajo para gobierno o porque le doy ese servicio a gobierno, o es un tema nacional o es un tema mundial. ¿Para quién trabajo? ¿Quién es esa persona? ¿Quiénes son mi cliente, el usuario, el stakeholder que son parte de este ecosistema de quiénes son los que trabajan? A veces no nos paramos a pensar en eso. Es súper importante pensar en esto porque si no sé esto, mi propósito tampoco va a estar claro. Y eso me lleva al último. ¿Qué impacto queremos lograr? Ese impacto, más allá del dinero, más allá del beneficio económico que obviamente como organizaciones necesitamos para poder sobrevivir, ¿qué impacto yo quiero dejar? ¿Cuál es esa trascendencia? ¿Cuál es ese legado que dejo yo en mi vida profesional?
para que el que sigue o los que se ven beneficiados de eso, pues tengan una vida mejor. Y entonces ahí es donde veo, si mi impacto es, y vuelvo al ejemplo particular, es, oye, pues mi impacto es que la gente esté conectada, que la gente pueda hacer su trabajo diario y lograr impactar a lo que tenga que impactar en cada una de sus organizaciones. Entonces se vuelve muy sencillo ya entender cuál es mi propósito organizacional, porque mi propósito, el por qué yo estoy subiendo las escaleras y esa visión a la que yo quiero llegar y el por qué me dedico todos los días a poder trabajar, termina siendo algo tan sencillo como que yo, mi labor es hacer que las organizaciones para las cuales yo trabajo puedan funcionar a través de la conectividad, ¿no? Porque al final mi impacto va basado en que cada una de esas organizaciones genere un impacto positivo a al mundo, a México, a Nueva León, o a mi zona donde trabajo, pero todo a partir de esa conectividad que yo desde el principio les estoy dando. Entonces, fíjense qué padre que a la hora de cualquier persona que vaya a entrar a la organización, y ahí entro en el punto que alguna de las preguntas estaban haciendo sobre la coherencia entre el producto y la gente y lo que hago y el mindset, pues hay una coherencia clara, porque desde que él entra yo le digo, tú trabajas para hacer que a través de la conectividad los negocios de nuestros clientes funcionen. Y esa es tu función básica, que nadie, no es difícil de entender. Y entonces la gente se recuerda de esa función, se recuerda de ese propósito. Y entonces todos los días sus ideas, su chamba diaria y lo que hacen va orientado a eso. Y si ve que en algún momento tienen que cambiar o hay una idea diferente o no estoy logrando o lo que estoy haciendo todos los días no contribuye a eso, entonces te permite identificar dónde no está sumando tu valor. ¿Ok? Eso me llega al segundo punto, que es los principios. Ya que yo tengo el propósito claro, ¿ok? Y ya que sé particularmente lo que está pasando desde el punto de vista este, de para dónde voy y el por qué estoy haciendo mi chamba diaria de todos los días, entonces eso me lleva a entender los principios estratégicos. Y entonces digo, ok, ¿cuál es mi enfoque estratégico medible? Entonces, por ejemplo, vamos a volver con Mercedes. Mercedes tiene 8 principios que definen cómo se trabaja, cómo se comunican y lideran e interactúan con otros. Cuando digo otros es otras empresas, socios comerciales, aliados comerciales, los mismos colaboradores entre las diferentes áreas. Y vemos que ellos buscan que esto esté enfocado en el cliente, que buscan la co-creación, el aprendizaje, el espíritu pionero, el buscar impulsar impulsar en ganar, el empoderamiento, agilidad, impulsado por el propósito, y en medio, como base común, la sustentabilidad, la integridad y la diversidad. Oye, ¿y cómo mides que esto esté cumpliendo? Porque esto es muy común. Yo puedo decir, ah, pues yo tengo mis principios, yo tengo mis valores, yo tengo mis, mis enfoques culturales. Bien, padre. ¿Cómo sabes que eso que estás construyendo se está cumpliendo? Tienes que ponerles indicadores. Y entonces, por ejemplo, si veo, y estos son ejemplos, porque no soy yo, nunca he trabajado en Mercedes y esto al final termina siendo una suposición mía, pero si yo quiero ver el tema de cómo estoy impulsando la concreción, pues lo veo a través del número de proyectos en colaboración. Oye, si yo quiero ver el tema de empoderamiento, pues es el número de ideas que vienen del piloto y del equipo del taller y de todos los participantes que están en fábrica. Oye, que si yo quiero ver el tema del espíritu pionero, pues es que cuáles son, en qué momentos, en qué proyectos y en qué lanzamientos yo fui el primero en lanzar esto, ¿no? Oye, que si yo quiero ver el tema del impulsado por el propósito, oye, pues es que el número de esfuerzos aplicados en vehículos convencionales, un número de esas tecnologías que yo implementé en los carros que después se implementaron en vehículos convencionales. Y así puedo hablar de esto por un buen rato. O sea, como pueden ver, yo le puse a cada uno
pues una forma de la que yo creo que se pueden medir cada uno de estos principios que ellos tienen. Y tú dirías, oye, pues cómo, y ahí es donde para mí, en este tema particular, el tema del Golden Circle, yo lo utilizo de otra forma, un poquito variado, ¿no? O sea, yo digo, oye, pues si yo tengo el por qué, el cómo yo voy a hacerlo, pues son mis principios estratégicos. Y después el qué se convierte en un elemento particular de acciones particulares que yo tengo que hacer para que el cómo se logre, ¿no? Y eso ya es muy parecido a lo que sale en el libro, en lo que se habla desde el punto de vista de Golden Circle, que no es nada nuevo, pero yo lo que le agrego es ese KPI particular que me, que me permita ver que sí estoy contribuyendo de una forma u otra. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de variaciones, de esta variación que yo me inventé, dentro de lo que hablan en el Golden Circle, hay un handbrake, ¿no? Si no mal no recuerdo. Ahorita volteé para ver si veo libros de aquí, porque lo tengo por aquel lado, pero habla particularmente del qué, el por qué y el cómo, ¿no? El qué, el cómo y el por qué. Yo lo hago también así, o sea, yo tomo ese por qué, esos principios de cómo aseguramos el cumplimiento de ese propósito, incluyendo un KPI que los mida, que sea claro y sea entendido para que yo a partir de ese KPI pueda generar estrategias, pueda generar formas de crecimiento, pueda crear acciones particulares que de lo que voy a hacer para que esos principios se cumplan y esos principios generen un propósito claro. Y eso me lleva a la acción, y es el tercer punto. Ese tercer punto son las tareas y proyectos para lograr los KPIs. Y podemos verlo, por ejemplo, y volvemos al ejercicio de la Fórmula 1. Oye, el túnel de viento eh, es algo que te permite tener un aprendizaje continuo del carro. Y ese aprendizaje continuo del carro me permite hacer número de mejoras al vehículo. Y entonces por eso puedo yo medir el tema de aprendizaje dentro de mis principios, haciendo esto todos los días, haciendo esto en el entendimiento del vehículo que estoy tratando y trabajando. Desde el punto de vista de empoderamiento, por ejemplo, oye, pues es que cada vez que le ponemos los grids para poder medir cómo funciona el carro cuando lo están manejando en la pista, en las prácticas, por ejemplo, en el tema el simulador que usa el piloto para ver cómo ir aprendiendo y mejorando y perfeccionando cómo manejan, ¿no? Y cómo, pues, obviamente perfeccionando la forma como manejar para poder llegar a ser campeón. El mismo, digamos, volante y todas las configuraciones que se utilizan durante la carrera. No sé si ustedes saben, cada vez que hay una carrera nueva, pues hay una mejora o hay un ajuste basado en la complejidad de esa carrera en particular. Se cambian ciertas configuraciones del vehículo y todas esas configuraciones están en el, en el, en el volante y se pueden cambiar esas configuraciones basado en el momento particular que se está teniendo. O, por ejemplo, desde el punto de vista de todas las personas que participan durante la carrera que les dan feedback al piloto y ese piloto va haciendo los cambios en el momento en la carrera, ¿no? Entonces, ese número de ideas que vienen del piloto y del equipo del taller, pues se contribuyen para las mejoras en la siguiente carrera o de hecho, hasta, a veces hasta la misma carrera porque vas evolucionando en el tiempo. Ese es el tema de empoderamiento, por ejemplo. Entonces, al final, esas acciones son medibles, son claras, ayudan al entendimiento particular. Entonces, si tú tienes una cultura en la cual tienes muy claro el propósito, muy claro los principios y cómo se miden, pues cada cosa que vayas a hacer en tu día a día está muy claro de implementar. Si yo no tengo que estar preguntándole a 20 personas para que me validen algo, si ya yo tengo claridad de cuál es el objetivo. Yo solamente me tengo que preguntar, oye, ¿va a alinear al propósito? Sí. ¿Va a alinear algún principio? Sí. ¿Va a resultar en que se mueva algún KPI dentro de mis principios? Sí.
Ah, entonces ya lo hago. Es muy fácil de hacer. Entonces el tema de burocracia se minimiza y entonces se hace mucho más sencillo en la implementación. Ya en los últimos, ya estamos en los últimos 5 minutos. ¿Ok? Vamos muy bien, creo yo. Entonces, por eso al final, si yo tengo un propósito claro, principios claros y acciones claras, entonces yo tengo un colaborador con propósito que tiene alto compromiso y alto desempeño, porque ya no le pongo tantas trabas, sino simplemente lo alineo, simplemente a nivel cultural lo acompaño, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de una empresa con la que acabo de terminar de trabajar, porque me parece que es un caso de éxito porque es una empresa mediana que está en un crecimiento acelerado en los últimos años y a partir de una primera interacción que yo tuve con Marcelo Gutiérrez, que es el director general, pues nos dimos cuenta de que ellos tenían que redefinir su propósito, porque obviamente la empresa había cambiado desde la creación hasta donde estaban ahorita, tenían más productos, más enfoques, tenían más empleados, entonces se tenía que buscar la forma de cómo alinear a todas esas personas desde el punto de vista estratégico. Entonces, se hizo un proceso particular en el cual primero se encuestó a los colaboradores para poder ver lo que ellos estaban viviendo, con la idea de poder, sobre esa respuesta, construir las bases de lo que eventualmente analizaríamos y utilizaríamos para la creación del propósito, y con el objetivo que eventualmente aterrizáramos todo este esfuerzo en la operación y que esos esfuerzos llevaran a proyectos nuevos. Entonces, durante ese proceso, pues estuvimos trabajando con los líderes, con los mismos directores en los cuales estábamos este, buscando que participaran, en los cuales se conectaran con ese propósito, en los cuales alinearan estos esfuerzos y pudieran entonces visualizar y entender en diferentes sesiones. De hecho, esta fue la primera sesión, después tuvimos una segunda sesión en la cual eventualmente llegaran a un propósito muy claro, que era crear conexiones que trasciendan, en el cual justo eso cuadrito que está en medio, que son los dos corchetes, que son parte de su marca, ellos decían, pues eso que está en medio representa a cada una de las personas que están en la organización, porque cada persona crea sus conexiones de manera distinta, cada una de esas personas crea conexiones de manera particular. Entonces, nosotros más allá de crear esas conexiones que trascienden, lo hacemos a través del talento y de la gente que está dentro de la organización y cada uno de esos talentos de la organización pues se pueden alinear con este propósito que ellos tenían. Entonces este propósito eventualmente se conectó también después con estos principios estratégicos. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo yo voy a lograr a crear conexiones que trasciendan? Pues a través del talento, a través de mis equipos, del liderazgo tecnológico, de los procesos efectivos, de casos de éxito, de experiencias digitales. Y eso se medían a través de ser un game changer, de hacer cross-sell y upsell, a través de proyectos tecnológicos, rentabilidad de proyectos, casos de éxito, cumplimiento de metas y desde el punto de vista del propósito original, a través de clientes nuevos y a través de retención de clientes. Fíjate qué interesante que si yo le muestro esto a alguien, ya hay claridad desde el punto de vista del tipo de empresa que es, de lo que buscan y cómo se quieren medir. Entonces, eso me llevaba en la última etapa, de hecho, que fuimos con la gente, con las 70 personas que son en la organización, y los invitamos a trabajar con unas tarjetas durante una sesión, en las cuales ellos tomaban esos principios, ese propósito, y los alinearan a su trabajo diario, y además de su trabajo diario, a sus proyectos nuevos que querían trabajar en el tiempo. Entonces trabajaron, por ejemplo, y aquí hay un solo ejemplo particular, en el cual decían: "Oye, pues, si yo quiero crear conexiones que trasciendan, pues lo hago con talento Interius, entonces busco ser un game changer Interius y al final lo que hago es generar talleres de reskills. ¿Por qué? Porque para ser un game changer necesito tener estos nuevos skills que estoy desarrollando, que necesitan mis clientes, que necesitan mis proveedores, que necesitan mi entorno. Entonces, todo esto está conectado. Entonces, a la hora de que yo quiero lanzar un taller de reskill, yo no tengo que ir a preguntarle al CEO Marcelo para que me valide. No, ya yo sé que si está conectado con todo lo demás, yo lo puedo lanzar, ¿no? Y entonces puedo empezarlo a trabajar. Y eso fue lo que hicimos en la última sesión, en la cual ellos empezaron a conectarse y empezaron a crear sus propios proyectos de innovación. Y entonces al final de esta sesión, habían proyectos nuevos alineados a su propósito organizacional.
Entonces, fíjense qué impacto, ¿no? Qué alineación tan clara en su espíritu de transformación, en cambiar el paradigma, el poder conectar y decir, oye, pues yo quiero conectar, yo quiero generar esas conexiones que trasciendan y lo voy a hacer a través de esto. Y esto lo voy a hacer de esta forma, y así está conectado con mi KPI, y así está conectado con mis principios, y así está conectado con mi propósito. Entonces, ya para cerrar, no sé si alguno de ustedes han visto la serie de Bear. Está bien interesante porque esta serie a mí me gusta mucho, especialmente la segunda temporada, pero si la vemos desde el punto de vista de cómo, de una transformación cultural, es muy impactante. Y las 3 temporadas que están ahorita disponibles, las recomiendo mucho desde el punto de vista de que veas cómo la misma cultura va cambiando. No que diga yo que sea una cultura perfecta, porque no lo es, porque es una cultura con muchas áreas de oportunidad, pero la forma como van evolucionando el equipo, pues se vuelve relevante. De hecho, se ve que a través de un enfoque claro, de un propósito claro, del cambio de los mindsets, del entorno, de los artefactos que están disponibles, pues cada uno de los personajes va evolucionando y cada uno de los personajes se hace mejor desde el punto de vista de cómo llegan y cómo entienden la evolución que está teniendo el programa. Entonces vemos como, por ejemplo, su propósito es ser el mejor restaurante, ¿no? Y después los principios, pues terminan siendo pasión y dedicación con el comensal, la adaptabilidad y resiliencia como claves del éxito, la confianza y la diversidad del equipo para la resolución de los problemas, el respeto y la admiración como parte importante de la colaboración o la prueba y el error como elementos importantes para la perfección. Ojo, estos principios me los estoy inventando yo a partir de lo que está saliendo, ¿no? Pero eso resulta en acciones como nuevas cocinas, nuevas herramientas, cuchillos, sartenes, nueva ropa, nuevas reglas, escuelas de cocina, aprendizaje en otras cocinas con otros chefs, libros y cuadernos con experiencias previas. Todo se imprime, junta de preparación con el equipo, cada segundo cuenta. El Yes Chef que mostraba respeto, la aprobación de los platos, las estrellas Michelin, cada uno de esos elementos contribuye a que todos estén conectados y todos estén trabajando hacia lo mismo. Y hay un capítulo en particular en el cual a mí me gusta mucho porque el chef principal se queda encerrado la noche del lanzamiento, ¿no? Del restaurante. Y se queda encerrado en el refri, ¿no? Pero todo lo demás funciona y funciona de manera adecuada y al final terminan saliendo, sí, como ven, muchas áreas de oportunidad, era la primera noche que estaban funcionando, pero se entrega el servicio. Entonces, ahí al final esto termina con temas de inspiración como los platos de Marcus o el plato de Tina o el plato de Sydney o el de Carmi, cómo han ido evolucionando y cómo se van mejorando. Y obviamente, de nuevo, no estoy diciendo que sea una cultura perfecta, lo que quiero que vean de esta serie particularmente es cómo él los tomó siendo un restaurante de sándwiches que que tenía múltiples problemas y múltiples deudas y múltiples temas a mejorar hasta convertirlo en un restaurante bueno, pues mal que bien está en proceso de ser un gran restaurante dentro de la historia. Entonces con esto cierro y les agradezco mucho el tiempo que me requirieron. Gracias por la invitación, Lau, y pues estoy abierto aquí a preguntas en los últimos minutos que tengamos. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, hay uno de los chicos comentaba, este proceso de propósito, principios, acciones, me sirve porque justo es lo que estoy trabajando con un local que acaba de abrir. Necesita un impulso para formar su organización, para poder salir adelante. Súper, súper, Lucas. De hecho, lo que necesites, con mucho gusto, pues ahí están mis datos de LinkedIn, búscame por ahí, si necesitas que te Sí, apoye de alguna forma, que te explique un poquito más, con mucho gusto lo revisamos y te ayudo. bien. Y ahí creo que está Cristina, Cristina. ¿puede ser? Ujú. Sí. Va a quedar grabada, sí, y después en las próximas semanas se va a compartir la grabación, digamos. Va a estar en YouTube.
Perfecto, perfecto. Oigan, y si un poquito de las preguntas que estaban, a menos de que haya otra. Muchas gracias, Lucas. A menos que haya alguna otra, pero bueno, para que no se queden por ahí. Había una que preguntaba, en una industria donde la rotación de personas suele ser elevada, ¿qué métodos y Sí, estrategias se utilizan para lograr la incorporación de valores de la compañía con mayor efectividad? Aquí te voy a dar el ujú, ejemplo de una empresa particular que está en una industria de mucha rotación. O sea, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Merco. Merco son supermercados aquí en el noroeste de México. Es una empresa que está actualmente en crecimiento también, un crecimiento que dentro de los últimos años ha sido bastante acelerado. Pero como ustedes saben, la industria del retail es una industria compleja, es una industria que tiene muchísima rotación, especialmente a nivel tienda, ¿no? A nivel operadores de tienda. Y ellos hoy son, eh, tengo entendido, este dato no lo tengo exacto, pero tengo entendido que son de las empresas con menos rotación en ese punto de operadores. Ellos lo lograron a partir de tener una claridad en el propósito de la empresa, ¿no? De por qué ellos están aquí y el cómo todos ellos contribuían a una mejor, este, a un mejor futuro de las áreas o de las zonas donde ellos ponían sus tiendas, ¿no? Y las mismas personas buscaban tener esa familiaridad con las personas de la zona para crear una conexión más humana. Entonces se vuelve bien interesante cómo ellos utilizando este elemento del propósito, este elemento de cómo conectar la innovación con el día a día, con la gente, con la comunidad en donde estaban, pues donde están, pues contribuye a que la gente esté más conectada con la organización y haya un menor número de rotaciones. Entonces, bien. bueno, eso es Y un Te, poquito te para agrego una contribuir. última pregunta. Dale. Dice, ¿cómo ayudar a las personas a concentrarse en el servicio y satisfacción que necesitan hacer para sentir al cliente en lugar de concentrarse solo en el trabajo? Bueno, el propósito. O sea, si la gente tiene claro el propósito y el propósito no es un propósito que va más allá de lo económico, la gente empieza a ver su contribución. A mí me gustaba mucho cuando nosotros estuvimos en Alestra, cuando estábamos trabajando este tema del propósito, justamente estábamos buscando era decir, oye, ¿por qué estamos aquí, no? Y había una persona particular, que era la jefa de mercadotecnia, que ella decía, es que estamos aquí para conectar a México. Si nosotros no hacemos nuestra chamba, se cae el servicio, se podría caer el servicio de algún banco, se podría caer el servicio de algún hospital, se podría caer el servicio de algún elemento financiero o de algún elemento de gobierno. Nosotros contribuimos a través de la función de la conectividad y a ese beneficio social que existe dentro de la labor que nosotros tenemos a través de nuestra día y día, ¿no? O sea, de cómo nosotros conectamos con con las personas que están. Entonces tú empezabas a ver tu trabajo como un elemento más allá de voy a mi oficina, sino, oye, pues es que yo hago mi chamba para que yo pueda tener la posibilidad de pagar la gasolina en nuestra estación de gasolina o que yo pueda ir y hacer una transferencia bancaria o que yo pueda tener un buen servicio en mis hospitales o en mis clínicas, ¿no? El saber ese propósito y cómo conecta con la gente y con mi familia y con mis amigos y con todos los que están a mi alrededor, ayuda a que ya no me concentre yo solamente en el número final, en el trabajo diario, sino también en el cómo podemos
contribuir a ese propósito y transformarnos para cada día acercarnos más a lograr ese propósito. Bien, gracias Andrés. Ahí Alejandro decía, bueno, gracias por responder mi pregunta, entiendo que fue la anterior. Gracias a Alejandro por dejarla también, por hacerla, súper interesante. Y bueno, si ya no hay más preguntas, le damos el cierre, digamos, a la presentación de Andrés, la importancia, digamos, de lo que es conocer el propósito para tener, digamos, una cultura de innovación exitosa. Y Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la audiencia. Vamos a tener el break de 15 minutos. En el chat les dejamos los datos de contacto de Andrés. También el LinkedIn está para lo que necesiten. Y también está el formulario de feedback de la sesión. Y esperamos encontrarnos pronto, digamos, en futuros eventos. Andrés, muchísimas gracias y nos vemos en 15 minutos para la próxima Muchas, sesión. muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Que tengas lindo día, Andrés. Chau, chau. Gracias, Laura.